Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Conchalí. Nos volvemos a encontrar hoy día, siendo jueves 9 de abril. Estamos a puertas, ya en las mismas puertas, de seguir contemplando nuestra Pascua, que es Cristo. Hay un poquito de nostalgia, hay algunos sentimientos encontrados, porque si este fuese un año normal, si fuese un mes de abril normal, con toda seguridad a esta hora estaríamos participando de una reunión especial en la iglesia para la Pascua de Resurrección. Probablemente ahora estaríamos eh, participando de la cena, hablando, enseñando sobre lo que significan estos días, lo que significan estos momentos, lo que significa esta fecha para nosotros como pueblo cristiano. Así que esa es un poco la nostalgia, los sentimientos que tenemos, y tal como decía el día de ayer, eh, con nuestro hermano Hugo, que siempre nos toca administrar y servir la cena, otras veces también nuestro hermano Cristian Salas, estaríamos hoy día en este momento congregados en el templo, disfrutando de la comunión real, de la comunión física, eh, por muchas ventajas que estos accesorios, que esta tecnología nos puede brindar, que nos puede brindar. Nada reemplaza el estar físicamente, el estar presentes eh, como personas que sentimos, que abrazamos, que amamos. Entonces, aunque esto nos da la oportunidad de estar conectados, de poder vernos a través de una pantalla, eh, obviamente extrañamos eh, grandemente el estar reunidos este día jueves allá en el templo. Pero las circunstancias no dependen de nosotros. Yo creo que estos son momentos y tiempos para darnos cuenta de que nada, prácticamente nada, está bajo nuestro control. Nada está bajo nuestro control. Como dije y les mencioné quizás en nuestros primeros devocionales, algo tan minúsculo, microscópico como un virus, eh, cambia toda nuestra realidad, cambia nuestro mundo, cambia las políticas de un país, cambia la economía, cambia la vida de las personas tal como la estamos viviendo. Así que esto nos sirva eh, para añorar, para recordar aquellos momentos en que sí podíamos estar juntos. Y obviamente tenemos la esperanza de que vamos a volver a estar juntos. Pero he estado leyendo un poco de literatura, comentarios, pensamientos, reflexiones de otros pastores, obviamente con mayor preparación, y hay un esfuerzo, quizás en muchas iglesias o de algunos pastores, em, de querer reemplazar, de querer hacer aquellas cosas que podemos hacerla cuando estamos presentes. No sé, un bautismo, una cena del Señor, etcétera. Pero yo creo que estos son los momentos, estas son las ausencias de aquellas cosas que dábamos por sentado, que nos deberían hacer, en vez de reemplazarlas por, eh, por internet, ¿verdad? Que usted esté con un pan, con una copa y yo como un sacerdote, ¿verdad? Darle la bendición a través de un lente, de una fibra óptica, de un satélite, en vez de afanarnos con reemplazar esas cosas, encontré una reflexión muy interesante,
que es el de tomar estos momentos de ausencia, de estos límites, de estas carencias que hoy día tenemos, de no estar en vivo y de manera presencial juntos, congregados, es de lamentar. Y estos son días que la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos, ellos utilizaron estos días para reflexionar, para lamentar de alguna manera como una especie de ayuno o de luto, bien entendido, mal entendido otras veces, de ver lo que realmente no tenemos ahora y de procurar cuando tengamos la posibilidad de hacerlo y de vivirlo. ¿Cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar un día jueves congregados, un día domingo, una Pascua de Resurrección y teniendo la libertad, teniendo los medios, la salud, las posibilidades de hacerlos? Nuestra elección era quedarnos en el hogar, descansando, comiendo, viendo la televisión, viendo el cable. Y ahora muchos de nosotros dejaríamos inmediatamente nuestros lugares, nuestra residencia, para ir corriendo a congregarnos y a participar de una cena del Señor en vivo, con pan de verdad, con la copa de verdad, con el tocarnos, con el abrazarnos. Entonces, ahora que no tenemos eso, yo creo que es un tiempo para lamentar, para entristecernos de una manera positiva, pero al mismo tiempo también tener contentamiento. Espero que usted entienda lo que quiero, que entienda lo que quiero compartir. Y el salmista lo dijo en alguna oportunidad, por eso que encuentro que es correcto. El salmista, cuando no podía ir al templo o al tabernáculo o al templo en Jerusalén, que era el núcleo, el centro de su vida religiosa en el antiguo pacto, el salmista lamentaba, el salmista endechaba, se entristecía porque no podía estar en el templo o en el tabernáculo, no solamente delante de Dios, sino que el salmista lamentaba y estaba triste porque no podía estar con los hermanos en armonía reunidos. Entonces, por un lado, que estos momentos de ausencia, de un bautismo, de una cena del Señor, de abrazarnos, de saludarnos, que esta ausencia nos haga lamentar y nos confronte realmente, porque si no estamos tristes, en cierta medida, si no estamos tristes porque no podemos estar juntos, entonces algo sucede con nuestra vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida de comunión. Entonces lamentemos, estemos tristes, como el salmista, ¿verdad? Que decía que su alma estaba triste y él decía, cuánto anhelo yo estar ahí en el templo, en la presencia de Dios, pero también congregados con los otros hermanos en armonía. Así que, por un lado, que esta ausencia, esta carencia nos sirva para lamentar lo que hemos perdido en este mes y, por otro lado, tener gratitud y contentamiento porque Dios nos permite vivir otros momentos. Muchos de los hermanos que hemos tenido contacto o conversado, algunos, varios, han tenido el privilegio y la bendición de trabajar desde su hogar, porque sus trabajos así lo permiten, ¿verdad? Y se van a un cuarto, al dormitorio, al segundo piso, y ahí las mamás, las esposas tienen que hacer maravillas, milagros para limitar el acceso de los niños, los ruidos, los juegos, las distracciones. Entonces, son etapas nuevas que están viviendo y debemos dar gracias por eso. Hay otros hermanos que lamentablemente sus trabajos tienen que ser presenciales, tienen que estar ahí en la producción, en la venta. Bueno, todos, por un lado, lamentar lo que hemos perdido como
congregación en este mes, pero al mismo tiempo estar agradecidos y contentos porque Dios nos está permitiendo vivir una etapa nueva para nuestra generación. Hemos vivido terremotos, hemos vivido aluviones, inundaciones, eh, eh, erupciones volcánicas, cuando el río Mapocho se desbordaba, se recuerda en la década de los 80 o de los 90. Hemos vivido crisis políticas, algunos décadas atrás, otro ahora más reciente, pero ninguno de nosotros había vivido esto de las cuarentenas, de estar encerrados en aislamiento. Eh, pero eh, eso sucede en nuestra generación, porque la iglesia históricamente ha vivido esto que estamos viviendo nosotros de maneras más dramáticas. Como les he dicho en otros momentos atrás, no sé, en los primeros 4 o 5 siglos, hubieron 2 grandes pestes, epidemias en el Imperio Romano, donde, no sé, en un día podían morir 5.000 personas en Roma, en la capital del Imperio Romano, y donde la iglesia tuvo que vivir también estas epidemias, sirviendo, ayudando a aquellos que estaban con la epidemia. Entonces, no somos los primeros en vivir esto, pero que la historia también nos ayude. Ya voy a dejar esa reflexión hasta ahí y espero que hayan tenido un buen culto familiar en sus casas. Ahí hay muchos que están conectados, no sé, Aroa, Cecilia, eh, Pablo Álvarez, me alegro Pablo ahí de verte conectado, Gabriela Enríquez, Franci, Marlit, eh, el Hogar Ampuero, Zambrano Ampuero, Lunda también me alegro de verte Lunda, te extrañamos mucho desde que se fueron a Colina ahí con Jeff T, me alegro que hayamos retomado el contacto. Daniel, Yuya, Hugo Vega, Vanessa, Cristian Scarlett, Lorena, César Gallardo también, Fabián, Iván Morales, qué bueno verte, y hay varios otros que no me alcanza la pantalla, ¿ya? Así que espero que hayan tenido un buen tiempo devocional, un buen culto de oración con su familia, ¿ya? Les quiero invitar a regresar a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13, que era el texto donde debíamos hoy día leer con nuestra familia, orar también y si alcanzaba el tiempo poder cantar. Y aquí en Juan capítulo 13 hemos visto o estamos viendo 6 demostraciones que el Señor Jesucristo hace para sus discípulos, para los apóstoles. 12 al principio y después 11 apóstoles, cuando Judas Iscariote se levanta ya para traicionar al Señor Jesucristo. Recuerde que aquí en Juan capítulo 13 es la última noche del Señor Jesucristo en libertad, con sus discípulos, con sus apóstoles. ¿Ya? Hay bastantes retos de interpretación con respecto a qué día de la semana es cuando sucede esto. ¿Qué día es la Pascua judía, la cena pascual que ellos están acá? Hay retos o desafíos de interpretación, diferentes interpretaciones con respecto a qué día de la semana fue cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Algunos, o tradicionalmente es el día viernes, es decir, mañana. Hay otros que proponen el día miércoles, día martes, miércoles, etc. ¿Ya? Mañana, viernes, sábado, domingo, el hermano Pedro Palma, del Seminario Teológico Logos y la Iglesia Bautista Monte de Dios de Quilicura,
él va a hacer una conferencia virtual, ¿ya? El hermano Pedro Palma va a hacer una conferencia virtual viernes, sábado, domingo, desde las 9:30 hasta las 11 de la noche, los 3 días. Y mañana viernes, de 9:30 y a 11, él va a estar hablando y enseñando sobre esta cronología y dando respuestas bíblicas respecto a qué día efectivamente fue crucificado el Señor Jesucristo, para poder dar cumplimiento a sus propias profecías de que él iba a estar 3 días en el sepulcro y resucitaría al tercer día. Y cómo las fiestas judías, que alguna vez hemos hablado en la iglesia, las fiestas judías del antiguo pacto están profundamente relacionadas con los acontecimientos de la Pascua. Por ejemplo, la Pascua judía es el equivalente al día en que Jesucristo fue sacrificado en la cruz, como fueron sacrificados los corderos a la salida de Egipto. ¿Lo recuerda? La fiesta de los panes sin levadura, que aquí aparece, que es la misma fiesta de la Pascua, pero varios días posterior, se relaciona con que Cristo finalmente es nuestra Pascua sin levadura, sin pecado o impecable. Y el día domingo, que eso no hay ni una discusión, es indiscutible que Cristo resucitó el día domingo, el primer día de la semana judío, que ese era justamente el día de las primicias, el día que después de la Pascua y de esos días que estuvo en la tumba, ese primer día, por ser el primer día de la semana, después de la Pascua, los judíos daban las primicias de ciertos cereales, de ciertos frutos, y ese primer día Jesucristo es nuestras primicias, es decir, el primero que se levanta entre los muertos para asegurar la cosecha posterior, que seríamos nosotros los creyentes. Así que si usted quiere respuestas bíblicas para eso, que el hermano Pedro está más capacitado que yo para dar esas respuestas, porque él escribió un libro, tiene un segundo libro al respecto, así que él ha estudiado mucho cuál es la cronología de la pasión, muerte, sepultura y resurrección. De hecho, él tiene un calendario, un gráfico donde él propone que todo esto comienza el día martes, ¿ya? Así que si usted quiere escuchar esta conferencia, él está invitando en Facebook, hay un evento que yo lo puedo compartir ahora, y él comparte un link de Meet, que es una aplicación para tener una conferencia virtual donde todos pueden verse ahí en la pantalla, ¿ya? Vamos a ir a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y hemos visto cómo el Señor aquí en esta última noche, con sus discípulos, participa de la última cena, esta cena pascual, que obviamente Cristo la hace coincidir, porque quiere recordarles que Él es el Cordero pascual que quita el pecado del mundo. Pero antes de participar de la cena, en esa tarde-noche, Él hace una declaración de amor, ¿cierto? Que ya la hemos estudiado 2 días. Esta declaración de amor en Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, a los que le pertenecen, en este caso a los 11 apóstoles y a todos sus otros seguidores, como amó o como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice Jesucristo, los amó hasta el fin. Y aquí hemos pasado 2 noches hablando de este primer versículo, de esta declaración y demostración de amor. En esta demostración de amor, que ahora son palabras, es una frase, es una declaración, pero ayer vimos varios ejemplos de cómo se transforma en una muestra de amor eterno, profundo e incomprensible. Aquí en esta demostración de amor vimos primero la calidad de este amor, la calidad, la naturaleza del amor de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo por nosotros, los suyos,
por medio de la fe es un amor inigualable, profundo, incomparable. Pero también es la extensión de este amor. Nos amó hasta el extremo, hasta el fin, hasta lo sumo. ¿Ya? Lo dejamos hasta ahí. Después avanzamos versículos 4 al 11. Los voy a leer, que era la demostración de humildad. ¿Se recuerda el día de ayer en este mismo mensaje? La demostración de humildad. ¿A qué equivale en estos versículos? Probablemente usted ya los leyó con su familia, que es el momento en que Jesucristo lava los pies de los apóstoles. Dice así Juan 13, 4 al 11. Jesucristo se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, se la ajustó. Y luego puso agua en un librillo, en un lavatorio, en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino, le tocó el turno a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Ya? Lo que dice Pedro es como tú, Señor, siendo el maestro, siendo el Señor, ¿cómo tú puedes lavarme los pies cuando debería ser yo, Pedro, el que lave los pies? Ese es el tenor de la expresión de Pedro, ¿ya? Es como si viniera aquí alguien sumamente importante y me empezara a lavar los pies y yo le diría: no, por favor, tú no me puedes lavar los pies, yo debería hacerlo. Pedro, versículo 8, le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, si no te limpio, no tendrás parte conmigo, no tendrás lugar conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo me lavas los pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, Pedro siempre fue hiperbólico, ¿cierto? Siempre exageró y siempre fue grandilocuente en sus afirmaciones, en sus actos, en sus arrebatos incluso. Así que, bueno, aquí Jesucristo le lava los pies, Pedro dice: no, no me los vas a lavar, y Jesús le dice: bueno, si no te lavo, si no te limpio, no tienes parte conmigo, no eres de los míos. Entonces Pedro le dice: bueno, entonces lávame completo, lávame entero. Pero explica Jesucristo que Él no se está refiriendo a una limpieza de pies, una limpieza física, sino algo más profundo. Y dice el verso 10, Jesús le dijo: el que está lavado, el que ya está lavado, no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que aquí en este conjunto de versículos estamos viendo ya dejamos atrás la demostración de amor y ahora estamos viendo una demostración de humildad y de limpieza o santidad. ¿Ya? Están mezcladas las dos demostraciones. Por un lado, como dije ayer, estamos viendo al Dios todopoderoso, porque Cristo es el Dios fuerte de la profecía de Isaías, ¿cierto? El Dios fuerte que se hizo niño, se hizo hijo. Es el creador del universo. Recuerde que el Hijo, el Verbo, el Hijo eterno, estuvo presente en la creación. Él creó todo lo que vemos, lo que entendemos. Y en un momento, el Hijo eterno, el Verbo, el Creador, el Logos, que es la imagen misma de Dios, se hace hombre, adopta esta naturaleza humana, limitada por la naturaleza humana, y se humilla hasta lo sumo. Y ahora vemos al Dios fuerte que se humilla y lava los pies de sus discípulos, hombres pecadores, pescadores, cobradores de impuestos, del pueblo, del vulgo,
Y esta es una demostración de humildad, incluso más, porque vemos que le lava los pies a Judas, el traidor. Judas no es de los suyos, recuerde que él dice que él amó a los suyos hasta el fin. Bueno, aquí él hace una demostración de humildad, pero también, y ahora avanzo al tercer punto, de santidad y de limpieza. Mire, Jesucristo está lavando los pies de los apóstoles como una ilustración, es una analogía. Recuerde que él enseñaba así. Si él quería hablar en el mar de Galilea, hablaba de pescar. Si estaba cerca de Judea, de las llanuras de Judea, bueno, hablaba de los pastores. Si hablaba con una mujer que iba con un cántaro a un pozo a buscar agua, él hablaba que él era el pozo y la fuente del agua viva y eterna. Entonces, acá ocupa esta demostración de humildad, de lavar los pies, de postrarse, arrodillarse y lavar los pies sucios, polvorientos de los discípulos, para dar una lección espiritual, una enseñanza espiritual. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Que solamente aquellos que están lavados completamente, que están limpios, que están santificados, tienen parte con el Señor. Y no está hablando de la limpieza física, sino de la limpieza espiritual. No está hablando de pies sucios, sino de corazones sucios, manchados y oscurecidos por el pecado. Entonces, claro, la ilustración de Jesucristo es que a los suyos solamente debe lavarle los pies. Pero cuando Pedro dice, lávame completo, entonces él dice, no, el que está lavado completo solamente necesita lavarse los pies continuamente. Recuerde que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que va a hacer Cristo al otro día de esta noche? Él va a morir en la cruz, va a derramar su vida, su sangre, para limpiar, perdonar y lavar nuestros pecados, como lo dice el apóstol Juan, ¿verdad? Su sangre nos limpia, nos lava de todo pecado. Y esa es la limpieza que quiere ilustrar el Señor Jesucristo. Además, la palabra de Dios también es parte de esta limpieza, de este lavamiento espiritual. Entonces, cuando tú por la fe te arrepientes de tus pecados, llevas tus pecados a Cristo para que los perdone, los limpie y crees en el Señor, en Cristo como Señor y Salvador, entonces Él te ha lavado completamente. Pero como creyentes seguimos en este mundo, que es lo que dice en este capítulo, seguimos en este mundo, seguimos caminando con nuestros pies y ensuciamos cada día nuestros pies en un sentido espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos? Esta demostración de santidad y limpieza, es decir, necesitamos que el Señor cada día lave y limpie nuestros pies, porque es lo que caminamos en este mundo. Ya estamos lavados completamente, pero Él nos demuestra que debemos santificarnos todos los días. El hermano Héctor Salas, que está ahí, dice, llegué tarde, pero llegué. El hermano Héctor una vez nos enseñó sobre estas 3 etapas de la santificación, ¿verdad? El acto cuando Cristo nos hizo santos por medio de la fe, esta santificación progresiva, es decir, de todos los días ir siendo limpios, santos, puros, y la santificación final en el cielo, ¿ya? Bueno, esta santificación progresiva es lo que ilustra a Cristo. Tenemos que lavarnos nuestros pies. ¿Cómo? Orando cada día y confesando nuestros pecados cada día. Y Él es fiel y justo para lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que aquí tenemos la demostración de humildad y de santidad. Después tenemos una demostración de servicio. Versículos 2 al 7. Juan capítulo 13, versos 12 al 7. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, Jesús, volvió a la mesa. Recuerde que ellos no están como yo en una mesa occidental, sino postrados, acostados en una mesita más baja, como lo hacían los judíos, los orientales. Ya se levantó de la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho?
¿sabéis lo que he hecho con este acto de limpieza? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy, dice Jesús. Soy maestro y soy Señor. El curios, el que gobierna, el que manda. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, que su amo, que su dueño, no es mayor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí hay una demostración de servicio, de limpieza y de santidad. Es decir, en el mismo acto, en la misma acción de lavar los pies, hay una triple enseñanza. Humildad, porque se postró, se humilló para lavar los pies sucios de pecadores como ellos. Una demostración de santidad, porque habló de esta limpieza que necesitamos para ser parte de Cristo. Y esta demostración de servicio, le dice, yo soy maestro, yo soy Señor. Y así como yo les he servido a ustedes, ustedes también deben servirse los unos a los otros y servir a los otros. Recuerde que el tema clave o el versículo clave de Marcos es que yo no he venido para ser servido, dice el Evangelio de Marcos, Cristo, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Creo que eso dice, o lo estoy ahí también parafraseando con el versículo clave de Lucas. Pero Él no vino para ser servido, Cristo. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, o en el lugar de muchos. Entonces, esta última noche, aquí en Juan 13, o Lucas 22, y los otros dos evangelios, está comenzando la noche. Cristo está como calentando los motores de una serie, de un pool de enseñanzas que les va a transmitir esa última noche. Y por eso Juan 13, 14, 15, 16 y 17 es un sinnúmero de enseñanzas que Cristo le transmite a los suyos, les demuestra, les enseña, los amonesta, los anima, los inspira de alguna manera, porque en un par de horas más, Él, el Maestro del Señor, ya no va a estar con los apóstoles. Va a ser separado de ellos. Después de la traición de Judas, Jesús comienza una serie de juicios, de torturas, de sufrimientos para terminar en la cruz. Y durante 3 días, sus 3 días o sus 3 noches, o lo que significa esta expresión, Él va a estar lejos de los discípulos. Así que Él quiere aprovechar esta última noche para demostrarles su amor, la humildad, la santidad, el servicio. Como yo lo he ilustrado en otros momentos, si usted, hermano que está ahí escuchando, o hermana, si usted supiese que mañana usted va a morir, si usted, Dios le escribió, es una ilustración, no es así, pero si usted sabe por carta certificada por Dios que mañana viernes usted muere, papá, mamá, abuelo, abuelita, ¿qué es lo que haría usted en esta última noche? No dormiría esta noche. Yo no dormiría porque yo juntaría a Lorena, a Camila, a Dominique, a Rorrito, a lo mejor con mis padres, y yo les diría, mira Lorena, esto es lo que hay que hacer. Esta, esto, esto es todo lo que tengo, lo que no tengo, este es el orden, Camila, esto es lo que tienes que hacer, Dominique, Rodrigo, y yo estaría toda la noche y todas estas horas antes de morir comunicando, transmitiendo información, instrucciones, amor, ánimo, consuelo. Y eso es lo que hace Jesús en esa última noche, según el relato de Juan 13 al 17. Es decir, en esa última noche, Jesús, que sabe que al otro día va a ser separado de los suyos, les transmite esa noche información, instrucciones, consuelo, amonestación. Entonces, veamos esta última noche cómo esta serie de lecciones. Lamentablemente aparece Judas
aquí en el texto y hay terriblemente una demostración de apostasía. Y esta demostración la encontramos del versículo 21 al 30. ¿Ya? Del 21 al 30 no lo voy a leer porque no quiero extenderme más, pero versículo 21 al 30 nos encontramos con esta demostración de apostasía. Apostasía, de una manera muy simple, es abandonar, es dejar, es volverse atrás respecto a una fe, a una convicción, a una religión. En este caso, Judas demuestra su apostasía. Y si usted lee con detención, en varias oportunidades Juan hace el hincapié, aunque era uno de los 12, pero no era de los suyos. Nunca fue de los suyos. Aquí no estamos viendo a un cristiano que tenía el Espíritu Santo o que era creyente o que era salvo y que perdió su salvación. No, Juan nos dice, no era de los suyos. Cristo amó a los suyos hasta el fin, hasta el extremo, hasta lo sumo, pero este hombre, este traidor Judas Iscariote, aunque alguien debía ejecutar la profecía y lo que iba a suceder, pero ay, dice Cristo, ay del hombre que va a entregar al Hijo de Dios. Y en esa última noche, en ese lavado de pies, Jesucristo le ofrece una última oportunidad de arrepentimiento. Por eso Judas se levanta y va tras los sacerdotes y vende, traiciona, entrega al Maestro y al Señor. Y esta es una advertencia de la apostasía. Al igual que Judas, muchos están en una iglesia y aparentan ser parte de los 12. De hecho, Judas era el que estaba a cargo de la bolsa de dinero, era como una especie de tesorero, era el que juntaba los dineros para repartirlos, para administrarlos. Imagínense, es decir, era uno de los que servían a Cristo incluso con las finanzas. Entonces hay una advertencia acá. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando ahí o que van a escuchar en el futuro realmente son seguidores de Cristo por medio de la fe? ¿Realmente usted se ha arrepentido de sus pecados? ¿Realmente es alguien que tiene el Espíritu Santo, que ha sido lavado completo por la sangre de Cristo? Muchos se congregan, tienen la apariencia de un discípulo de Cristo, incluso pueden hasta servirle, como lo hacía Judas, puede hasta administrar el templo. Pero si usted no se ha arrepentido como Judas, entonces no es de los suyos. Y por lo tanto, ese amor extremo, ese amor sumo de Cristo por los suyos, lamentablemente no estará para que tú lo experimentes. Así que confróntate tú con la palabra, cuestiónate, examínate para ver si estás en la fe, si realmente eres un seguidor de palabra o eres un seguidor de corazón de Cristo. Y termino con la última demostración de autoridad. Versículo 34 y 35. Juan 13, 34, 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos los que nos ven. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Los unos con los otros. Hermanas y hermanos, terminamos este capítulo 13 hoy día con esta última demostración, una demostración de autoridad. ¿Por qué Jesús puede mandar o instituir un nuevo mandamiento? Porque Él es el Señor, lo dijo antes. Él es el Maestro que enseña, pero también es el Señor que gobierna e instruye. Recuerde que la palabra Señor, el adjetivo Señor, el título es Kurios en griego. Christos Kurios, Cristo el Señor. Al César
no al hermano César, ¿ya? Sino que al César, al gobernante romano, él era el Kaiser Curios, Kaiser Curios, el César el Señor. Es decir, el César era el Curios, el que gobernaba, el dictador, como lo fue Julio César en algún momento. Él era el gobernante supremo. El Kaiser Curios era el gobernante supremo. Solamente el Kaiser o el César, en latín, solamente él podía ostentar el título de Curios o de Señor. Pero aquí, ¿por qué Jesús, el siervo, el que se humilla en la naturaleza humana adoptándola, el que se humilla lavando los pies, el que se humilla, como dice Filipenses 2, el que se humilla hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Por qué Jesús puede instruir un nuevo mandamiento? Porque Él, Cristo, es el Curios, Cristo Curios, Cristo el Señor. Él es el gobernante supremo del universo y de nuestras vidas. Por eso Él dice, un nuevo mandamiento les doy y les dejo. ¿Y por qué? Esto no habla de su divinidad. Jesús puede hacerlo porque Él es Dios. Él es el legislador del antiguo pacto. El Dios Trino es el que instituyó el decálogo. ¿Se recuerdan los 10 mandamientos, las 10 palabras? Bueno, Cristo puede seguir instituyendo leyes y mandamientos porque Cristo es el Señor. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? El amarse los unos a los otros. Y esto es lo que cambia el mundo. Esto es lo que cambia el país. Este amor supremo hasta lo sumo, hasta el fin, los unos por los otros. Recuerde, Juan 13:1 comienza diciendo, los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo, los amó hasta lo sumo. Y termina el capítulo 13 de manera natural diciéndole a los suyos, ámense los unos a los otros como yo les amé a ustedes. Y en los siguientes capítulos Cristo sigue hablando del amor. Capítulo 14, en el capítulo 17, Él habla Padre cuando Cristo ora. Dice, Cristo está orando ahí en el huerto y le dice, Padre, ese amor con que tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es un amor eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con ese amor que tú me has amado desde la eternidad pasada, que ese amor tuyo por mí, tu Hijo, esté presente en los tuyos, en tu iglesia, en nosotros. Un amor eterno, un amor extremo, un amor final, un amor de consumación, de terminación. Y ese amor el que Él nos, con su autoridad propia del Señor, nos manda. Y este es el tiempo de mostrar este amor. Yo les dije, les he ilustrado antes, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, de nuestra era común, de la era cristiana, hubieron dos grandes plagas, epidemias, que no se compara con lo que estamos viviendo hoy día. No. El coronavirus es una alpargata al lado de estas plagas o de la peste negra hace un par de siglos atrás. Y yo les dije, creo que una de ellas era, no voy a dar el nombre para no equivocarme, ¿ya? Pero mañana le puedo entregar los dos nombres, porque una de estas pestes tomó el nombre de uno de los emperadores romanos. Y yo les dije, o sea, en un día en Roma podían morir 5.000 personas en un día. Cuando los paganos, es decir, los romanos que adoraban sus ídolos, tenían sus templos, sus diosas, cuando ellos se dieron cuenta de esta plaga, de esta epidemia, ellos abandonaron a sus abuelos, abandonaron a sus abuelas, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, y los paganos romanos abandonaron, arrancaron como ratas de la epidemia. ¿Sabe qué personas tomaron y cuidaron a los enfermos de la plaga y de la epidemia en esas dos plagas en el Imperio Romano? ¿Sabes
quienes albergaron a los abuelos que dejaron atrás, los paganos, los hijos, las embarazadas? ¿Sabes tú quiénes tomaron a estas personas terminales desahuciadas por la peste? No había remedio, no había vacunas. Los cristianos. Los cristianos. Y la mayoría de esos cristianos, sabiendo lo que se enfrentaban, hicieron albergues, llevaron a estas personas terminales desahuciadas a sus casas, sabiendo que ellos, como cristianos, iban a morir contagiados por la plaga. ¿Sabe por qué lo hicieron los cristianos? Porque ellos entendieron este nuevo mandamiento: el amarse unos a otros, el amar al prójimo y el amar incluso a los enemigos. Sabe que esas dos plagas y lo que hicieron los cristianos de cuidar a los enfermos hasta el punto de morir. Hubo un obispo en esos primeros, en una de esas plagas, un pastor tremendamente conocido. Él murió producto de esta plaga por cuidar y tomar y albergar a los enfermos. Ese acto revolucionario de los cristianos de los primeros siglos transformó el Imperio Romano, porque los paganos que se arrancaron dejando a sus familias enfermas a la suerte, a la muerte, se dieron cuenta y dijeron: nuestros dioses, nuestros ídolos, Marte, Júpiter, nuestras diosas, realmente no sirven para nada. Y el Dios cristiano, el Dios de los cristianos, es el Dios que ellos vieron en la vida de estas personas. Mañana les voy a dar la información exacta y técnica de estas dos plagas. Y bueno, después, con cada plaga, epidemia que hubo, terremoto, devastación, ¿quiénes fueron la primera línea? No fueron los doctores, no fueron otras personas, eran los cristianos, la iglesia. ¿Por qué? Porque creyeron en el discurso de Cristo de esa última noche. Una demostración de amor, de humildad, de santidad, de servicio, y también la demostración de la autoridad de Cristo al darnos, como el Curios, el Señor, un nuevo mandamiento. Bien, que estas enseñanzas de Juan capítulo 13 nos sigan haciendo reflexionar durante esta noche y estos días. Oremos. Padre Celestial, Padre nuestro, gracias porque nos permites de manera excepcional poder reflexionar juntos. No sé, deben haber más de 20 hermanos ahí conectados, por lo que veo en la pantalla, conectados unánimes en torno a una palabra, a un texto, a una enseñanza. Cuánto quisiéramos, como dijo Cristo, o cuánto he deseado participar, compartir esta cena con ustedes. Cuánto quisiera yo estar enseñando a mis hermanos, o el hermano Héctor, o el hermano Cristian Vega, o mi padre, estar ahí enseñando en el púlpito este día jueves. Cuánto quisiéramos, pero no podemos. Señor, igualmente te damos las gracias por tu palabra que puede ser predicada por medio de esta tecnología. Señor, bendice estos 3 días que tenemos de Pascua, viernes, sábado, domingo, para que no solamente sea un tiempo de descanso, de reposo, de familia, sino ayúdanos a apartar un tiempo para pensar en Cristo, para contemplar nuestra Pascua, que es Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, gracias hermanos por estar ahí conectados. Ahí veo también a Jimena, a José Nacho, ahí lo estoy saludando, a la hermana Angie, el hermano Oriel, Solange, mi vecina acá, Quilicura, Héctor Salas, María Soledad, Norma Vega, Hugo Vega, Daniel Yuya, Moisés Muñoz, Lunda, nuestra hermana ahí que se fue a Colina. Hola Lunda, César Gallardo, Francis Quiño Ureta, Scarlett Jiménez, Pablo Gallego, Mari Figueroa, Marta Murcia, hola hermana Marta, Cecilia, ¿cómo está Cecilia? Sigue en el hospital me parece, ¿cierto? Pablo Álvarez, Lorena Castillo, Cecilia, Marlit Soto, Vanessa, Uber Linda Salas, Fabián Lema y Gabriel Enríquez.
Bien, me di el tiempo de saludarlos. Bien, ¿qué vamos a hacer estos 3 días? ¿Ya? Viernes, sábado, domingo. La idea, hermanos, es que podamos tener los 3 días un culto familiar. No es tanto, ya no es tanto sacrificio. Si tenemos que hacer un asado, estamos 2 horas pegados al fuego, al carbón, eh, y no nos quejamos. Ya no sé si van a hacer un asado mañana, ya, pero si tenemos que ir a un partido de fútbol, estamos 2 horas viendo un partido. Hermano, yo creo que podemos dejar media hora, 45 minutos cada uno de los 3 días para adorar a nuestro Salvador. Él en un día como hoy, como ayer, como mañana, murió en la cruz por nosotros. Entonces, ¿les parece que podamos todos, cada familia, tener un culto familiar viernes, sábado y domingo? Eso le queremos proponer como líderes, no es tan dramático, ¿ya? Eh, Viernes y sábado usted escoja la hora, ¿ya? No queremos poner reglas ni limitar, porque algunos se van a levantar más tarde, acostar más temprano, pero usted elija la hora. Viernes y sábado, como familia, elija una hora particular donde puedan abrir la Biblia y con una pauta que yo les voy a enviar por Facebook y por WhatsApp, una pauta, un texto bíblico, algunas preguntas para que reflexionen y estudien como familia, ¿ya? Media hora, 45 minutos, cante los himnos que usted canta, que ya aprendió a buscar en YouTube, que aprendió a buscar ahí en nuestro grupo de Facebook. Entonces, canta al Señor, alábelo. Mire, antiguamente la iglesia bautista de Conchalí y otra iglesia hacían reuniones los 3 días. El día viernes, se recuerda, hermano Héctor, que íbamos a Villa Esperanza y teníamos un culto de Pascua. El sábado íbamos a Panquehue y teníamos un culto de Pascua. Y el domingo en Conchalí teníamos un culto de Pascua. Y lo hacíamos sin problema. Así que les llamo para que viernes, sábado tengan en algún momento del día un culto familiar, leyendo la Biblia, orando, cantando y reflexionando en lo que Cristo hizo por nosotros. Y el domingo a las 12. Eso sí, el día domingo fijo como familia a las 12, nos levantamos un poquito más temprano y voy a entregar una pauta, ¿ya? Mañana viernes, igual yo voy a tener el devocional a las 8. ¿Ya? Viernes a las 8 mañana tengo el devocional por este mismo canal, a esta misma hora, de media hora, 40 minutos. Y a las 9:30 de la noche hasta las 11, el hermano Pedro va a estar teniendo una conferencia virtual. Yo voy a compartir el link, usted entra y puede participar de esta conferencia virtual donde se va a estar hablando de la Pascua, cantando, orando. Yo estoy invitado, pero parece como para conversar nomás, ¿ya? Y van a estar hablando de la Pascua. Y el sábado, yo voy a subir esta predicación de alguien muy especial para nuestra iglesia, no para todos, pero para los que lo conocemos. Eh, yo le pedí a un varón una predicación especial para nosotros. No es para otra iglesia, es para la iglesia bautista de Conchalí y yo la voy a subir el sábado como un video que voy a compartir estos videos en grupo. Es decir, a las 8 voy a subir el video y voy a invitarlo a todos para que todos veamos el video, esta predicación de media hora, eh, que yo creo que para muchos de los antiguos va a ser muy especial ver esta predicación. ¿Ya? Hermana Alicia, que Dios le bendiga, ella está en el teléfono. Sigan orando por nuestra hermana Alicia, por ella, por su ánimo, Alicia Gutiérrez. Y la hermana Cecilia, que me imagino todavía sigue hospitalizada por sus problemas de salud, su glicemia alta o baja, no sé, su embarazo también un poco riesgoso, para que oremos y estemos con Cecilia. Bien. ¿Quién se abrazó así el otro día? No sé, o con el codo. Ya. Que Dios les bendiga. Chao.